la elasticidad de sustitución de alguna manera está representada en la curvatura de la expresión de una función de producción, y con ello básicamente estamos diciendo qué tanto puede cambiar la razón de uso de los factores. Acuérdense que dentro del plano factorial uno puede proyectar distintas concentraciones de uso de factores, ¿ya? Por lo tanto, la función de producción me va a medir de alguna manera la apertura de este ángulo. ¿Qué tanto o qué tan fuerte se ajusta el proceso de la producción? Estos dos casos que están dibujados acá corresponden a los dos casos extremos, donde en el lado izquierdo hay una función de tipo lineal que representa sustitución absoluta, es decir, puedo representar soluciones de esquina donde solamente contrato unidades de capital o soluciones de esquina donde solamente contrato unidades de trabajo. Y en el caso de la derecha presenta una función de producción de características Leontief o de proporciones fijas, ¿no es cierto? Donde pasa justo lo contrario, existe una sola línea de escala que me define una única concentración de uso de factores, por lo tanto acá no existe sustitución. La sustitución por nomenclatura se define con el sigma de K sub L. En este caso es 0 y en este caso el sigma de K, L es infinito. Por lo tanto, esto me representa los dos espacios de reacción más extremos que pueden presentar las funciones de producción y que tal vez son a veces los más difíciles de identificar en la práctica. Lo que estamos diciendo es básicamente cómo cambia cada vez que nos movemos en un punto de una función de producción de una isocuanta. ¿Cómo cambia la razón de uso de capital sobre trabajo cuando hay un cambio en la relación de precio de los factores? ¿Por qué en la relación de precio? Porque acuérdense que para decidir en qué punto sobre la función de producción me pongo o determino o elijo la combinación de factores, necesito ya saber cuánto me va a costar ubicarme en ese punto. Y eso me va a hacer definir una relación de productividades marginales respecto a la razón de costos para poder llegar a una solución de ajuste. Acá hay un ejemplo. Dice, ¿qué pasa con la zapatería si se aplica un 300% de impuesto a la importación de la máquina para fabricar zapatos? Los países latinoamericanos son secos para hacer este tipo de borra. Cada cierto tiempo se les ocurre de alguna manera proteger la industria local y empiezan a aplicar aranceles o incentivos específicos en determinadas, ¿no es cierto?, industrias, y distorsionan el valor de los precios a tal nivel que obligan a los procesos productivos a buscar sustituciones fuertes. Entonces, por ejemplo, en firmas que tienen soluciones de producción tan rígidas como la Leontief, la aplicación de una medida de este estilo se iría completamente a costos porque no pueden sustituir. En este caso, que tengo perfecta sustitución, una medida de esta magnitud sería a absoluta sustitución. O sea, si yo trabajaba con cierto volumen de mano de obra, o en este caso, perdón, de capital con la máquina, el hecho que esté más cara la máquina me hace dejar de usar máquina al 100%. Y lo hago todo artesanal. Por lo tanto, el proceso productivo cambia y posiblemente tiene impacto, ¿no es cierto?, en términos de productividad y resultados de la firma de la industria que estoy analizando. ¿Qué pasa con la elasticidad? ¿Qué es lo que me está midiendo? La definición de una elasticidad que usa el costo de empleo por factores muestra la capacidad que tiene la empresa para sustituir capital por trabajo. Hay algunas industrias y empresas que tienen mucha más facilidad de sustitución y otras menos. La clase pasada estoy segura que les mencioné esto, por eso me acordaba que algo les tenía que haber dicho sobre la elasticidad de sustitución. Por ejemplo, los flujos migratorios, ¿ya? Nosotros hemos vivido en los últimos años un volumen importante de migración de personas en edad económicamente activa, muchos de ellos capacitados, otro porcentaje no capacitados, que vienen a buscar alternativas de trabajo. La oferta de trabajo, por lo tanto, está claramente aumentada por este volumen de posiblemente el 80% de estos 800 y tantos mil inmigrantes que están ingresados al país. Y lo que después uno tiene que medir el efecto real es la capacidad que tiene la economía
para absorber con nuevos puestos de trabajo sin que se genere competencia. Si se genera competencia, hay efecto precio por el exceso, ¿no es cierto?, de oferta, pero también por la calidad de la capacitación. Porque en realidad, si yo tengo una persona mucho más capacitada, dispuesta a hacer un trabajo de menor envergadura, por otro tipo de necesidades, también tengo resultados más concretos en productividad a un menor costo. Y eso, cuando las empresas lo identifican, se convierte en un activo. Y terminan contratando al que es más capacitado a menos costo y dejan afuera al que tiene menos capacitación. Entonces, ahí es donde uno empieza a medir y evaluar, ¿no es cierto?, qué pasa con las empresas cuando miden estos efectos de sustitución. Una cosa importante para poder medir cómo sustituye la empresa es medir el impacto relativo. Por ejemplo, uno dice, ¿cuánto pesa lo que gasto en unidades de capital por lo que me cuesta contratar capital, por, ¿no es cierto?, el valor del producto que genero con estas unidades de capital? De esa manera yo mido una incidencia absoluta. Bueno, puedo hacer exactamente lo mismo con el trabajo. ¿Cuánto pesa el costo del uso de la mano de obra sobre el valor de la producción? Mido nuevamente incidencia absoluta de la mano de obra sobre el volumen de producción que usa esa mano de obra para producir. Si yo esto lo relativizo, yo puedo llegar a una razón que me va a medir K por R partido por L por W, que me mide la incidencia relativa de lo que gasto en mano de obra respecto de capital. Por lo tanto, si yo estoy identificando que alguno de los dos factores está cambiando su valor de precio, y está, por ejemplo, bajando la tasa de interés, o subiendo el salario, o viceversa, o solo uno cambia y el otro no, yo cambio de alguna manera el efecto de la relación relativa. Por ejemplo, si la tasa de interés, todo lo demás ceteris paribus, baja, va a haber un efecto de contratación de la empresa en unidades de capital, porque va a medir el impacto del costo asociado a productividad, porque acuérdense que la empresa va a contratar factor capital hasta que el valor de su productividad marginal es igual al costo. Entonces, si el costo de contratar capital baja y el precio está dado por el equilibrio del mercado, necesariamente la productividad marginal se tiene que ajustar. Y en este caso, si la productividad marginal se ajusta a la baja, tiene que significar que aumenté el volumen contratado del factor capital, ¿ya? Por lo tanto, las unidades de factor se ajustan asociados a una respuesta natural de la empresa a enfrentar distintos valores productivos. Si eso ocurre de esa manera, ya sabemos la dirección del movimiento. Sabemos que una caída en R gatilla una disminución en la productividad, como resultado de la disminución en la productividad, si todo lo demás está constante, tiene que haber un aumento en la cantidad contratada de capital. Ahora lo que no sé es en qué magnitud. Para eso tengo que entender en cuánto bajó la tasa de interés. Si la tasa de interés bajó en 10%, tengo que saber si el capital subió en 10%, subió más que 10% o subió menos que 10%. Porque si sube más que 10%, quiere decir que la sustitución por capital es súper alta, porque es mayor a la incidencia del valor. Si el capital sube exactamente en la misma magnitud, quiere decir que la sustitución es unitaria, se compensa. Si la cantidad de capital crece, pero crece menos que el aumento del precio, quiere decir que la sustitución es acotadita, es baja, ¿ya? Entonces, la magnitud del movimiento me va a decir qué tan sustituto va a ser el factor productivo. Por eso les digo, hay industrias que son súper claras y fáciles de encontrar los elementos de la sustitución, pero hay otras en que no. Entonces, ahí yo voy a tener que medir cómo voy a analizar el impacto. Lo que les acabo de decir está sintetizado en esas tres expresiones de la última parte de la PPT. Dice, si la elasticidad de sustitución es igual a 1, yo tengo que entender que la proporción de gasto en el factor no cambia cuando se produce un cambio en el precio del factor. O sea, bajó la tasa de interés en un 10%, pero como la cantidad contratada aumentó un 10%, la incidencia total quedó absolutamente igual.
Por eso es que es importante que cuando ustedes analicen cifras y las comparen respecto de otro periodo, no se queden con el valor absoluto, porque uno no sabe si el efecto del cambio en el valor absoluto fue producto del volumen o producto del precio. Y el efecto quantum y el efecto valor me dan incidencias e impactos distintos dentro de la economía. Cuando yo mido efecto quantum, estoy midiendo capacidad real. Cuánta gente más contraté, cuánto volumen extra produje, cuántos edificios más produje, ¿ya? Y cuando todo lo analizo vía precio, los precios se mueven con mucha más facilidad porque son variables nominales. Por lo tanto, si yo todo el resultado lo tengo explicado por el precio en algún momento se va a corregir. Y todo lo que gané, no lo voy a haber ganado. Es como una ganancia irreal o no sostenible. ¿Se fijan? Entonces yo tengo que entender esa diferencia. Con la primera elasticidad de sustitución, la incidencia queda igualita. Con la segunda elasticidad de sustitución, el peso relativo del factor cuyo precio varió aumentó cuando su costo bajó. Es decir, la cantidad contratada aumentó más que la caída del precio. Y cuando tengo la tercera tipo de elasticidad de sustitución menor a 1, el peso relativo del factor cuyo costo bajó se hace menor, demostrando, tiene que decir ahí, la poca sensibilidad de ese factor en relación al precio. O sea, hay algunos elementos que uno no puede enfrentar con menor costo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado que se toman decisiones por ahorrar costos, ¿no es cierto? Y cambiamos de una calidad de insumo a otro y la calidad del bien se deteriora. O el resultado de duración se disminuye. O el impacto en valor se acota. Entonces yo tengo que poder entender, digamos, qué es lo que me está pasando con el valor del producto y a qué impacto, ¿ya?